Carlos, un joven trabajador y dedicado, vivía con la constante incertidumbre de un pasado desconocido. Creció en un orfanato y, a los 18 años, dejó atrás ese capítulo para enfrentarse al mundo con nada más que un colgante en forma de luna, único rastro de su origen, y la esperanza de un futuro mejor. Pasó por innumerables dificultades, pero con su determinación, finalmente encontró empleo como jardinero en la majestuosa mansión de Arturo Ramírez, un poderoso empresario de renombre. En su primer día de trabajo, Carlos sentía una mezcla de nervios y entusiasmo mientras recorría los vastos jardines que rodeaban la imponente mansión. Lo recibió Joaquín, el mayordomo, un hombre de semblante severo y voz fría que, desde el primer momento, no ocultó su desconfianza hacia el nuevo jardinero. Espero que sepas lo que estás haciendo, dijo Joaquín mientras los observaba de arriba a abajo. Con una mirada inquisitiva. Aquí se exige perfección en todo lo que hagas. Carlos, consciente de las expectativas, asintió con determinación y se dispuso a trabajar de inmediato. Los jardines de la mansión eran deslumbrantes, llenos de colores vivos, flores exóticas y arbustos perfectamente esculpidos. Cada rincón parecía contar una historia, y Carlos, con su pasión por las plantas, se propuso mantener ese esplendor. Día tras día, trabajaba con dedicación, cuidando cada detalle con esmero. Sin embargo, no importaba cuánto esfuerzo pusiera en su labor, Joaquín siempre encontraba algo que criticar. Desde la manera en que podaba los arbustos hasta la técnica con la que regaba las flores, todo parecía estar bajo el escrutinio constante del mayordomo. A pesar de las constantes correcciones, Carlos nunca perdió la calma. Sabía que demostrar su valía no sería fácil, pero estaba decidido a hacer su trabajo de la mejor manera posible. Su paciencia y empeño fueron puestos a prueba, pero cada día se esforzaba más. Su dedicación no era solo por mantener el empleo, sino porque, en el fondo, sentía que aquella mansión escondía algo que le pertenecía, algo que estaba destinado a descubrir. Una mañana, mientras Carlos trabajaba en un cantero de rosas, escuchó el sonido de un motor acercándose. Un coche lujoso se detuvo en la entrada de la mansión. Era la primera vez que Carlos veía a Arturo Ramírez de cerca. El empresario era un hombre imponente, de mirada profunda y vestimenta impecable, pero lo que más llamó la atención de Carlos fue la forma en que Arturo lo observó al pasar. Había en sus ojos una curiosidad casi inexplicable, como si intentara recordar algo o a alguien. Carlos continuó su trabajo, evitando las miradas inquisitivas del empresario, pero dentro de él crecía una sensación extraña. Algo en aquel encuentro le resultaba familiar, aunque no lograba entender por qué. El tiempo pasó, y Carlos siguió cumpliendo sus tareas con esmero. Sin embargo, cada vez que Arturo regresaba de sus frecuentes viajes de negocios, parecía observarlo más detenidamente. Un día, mientras Carlos regaba las plantas cercanas a la entrada de la casa, notó que el colgante en forma de luna brillaba con la luz del sol. Arturo, que acababa de salir al jardín, lo vio. Sus ojos se clavaron en el colgante, y su expresión cambió de manera repentina. Arturo se acercó lentamente a Carlos, como si aquel objeto despertara en él recuerdos olvidados. ¿De dónde sacaste eso?, preguntó con una voz más suave de lo habitual. Carlos, sorprendido por la reacción del empresario, explicó que siempre había tenido ese colgante desde que tenía memoria, y que era la única pista de su origen. Arturo permaneció en silencio por un momento, observando detenidamente el colgante, hasta que finalmente habló. Ese colgante pertenecía a alguien muy importante para mí, a alguien que creía haber perdido hace mucho tiempo. Carlos no entendía del todo lo que Arturo trataba de decir, pero algo dentro de él le indicaba que estaba cerca de descubrir la verdad que había buscado toda su vida. Las piezas del rompecabezas empezaban a encajar, y ese encuentro no era casualidad. Tal vez aquel jardín, aquel empleo, no eran más que el comienzo de un viaje hacia su propio origen. En el rostro de Arturo, Carlos vio una mezcla de sorpresa y melancolía. Era como si ambos estuvieran conectados por un hilo invisible que había permanecido en silencio durante años. A veces, la vida nos lleva por caminos que parecen inciertos, pero cada paso, por pequeño que sea, nos acerca a la verdad.
Carlos aún no conocía todos los detalles de su pasado, pero en ese momento comprendió que el destino tiene maneras misteriosas de guiarnos hacia lo que buscamos.